del general Montes, ¿no es cierto?, que está planteando el proyecto de crear el Banco de la Nación Boliviana, ¿no es cierto? Parece ser que todo lo ha creado y lo ha imaginado Montes en su momento. No, Montes seguramente era una persona muy letrada, informada, sabía lo que estaba pasando en Europa, sabía lo que estaba pasando en Estados Unidos y está trayendo esa concepción, ¿no? Bien, veamos Inglaterra. El Banco de Inglaterra, como saben, se va a crear el año 1694, pero no nace como banco central en el concepto que tenemos ahora. Nace el Banco de Inglaterra para poder comercializar los títulos de deuda que emite la corona, que emite el gobierno, títulos de deuda pública o bonos, le van a llamar los americanos, para financiar fundamentalmente campañas bélicas, ¿no es cierto? Pero, y también se le otorga el derecho de emitir dinero al Banco de Inglaterra. Pero la emisión del Banco de Inglaterra apenas cubre Londres, ni siquiera cubre toda la ciudad de Londres, y la periferia queda descubierta, no llegan los billetes del Banco de Inglaterra, ¿no? Y menos al área rural. Entonces se autoriza la creación de bancos privados en el área rural, son los famosos bancos provinciales o rurales, que están facultados para emitir vales, monedas sencillas, etcétera, ¿no? Por favor. Ahora bien, ese modelo de banca en Inglaterra se va a mantener hasta 1844. En 1844 se hace un corte, hay reformas que van a perdurar hasta el año 1914. Ahora bien, antes de la reforma de 1844, entre las décadas de 1820 y comienzos de 1840, hay un debate teórico intenso en Inglaterra. Un debate entre dos escuelas, la Currency School y el Banking School, que es la escuela bancaria. Son los debates que van a predominar en el ámbito de la economía monetaria, en el ámbito de la historia económica bancaria, ¿no? Por favor. Veamos qué planteaba la Currency School. Básicamente sostenían que bajo un sistema metálico o de billetes, la emisión debía depender estrictamente del nivel de reservas de oro. Recuerden que Inglaterra ya había adoptado el patrón oro oficialmente en 1819, ¿no? Entonces, la emisión en función de las reservas en oro. ¿Esto qué significa? Que los flujos de oro, porque el oro entra y sale del país, van a regular la cantidad de billetes que emite el banco, ¿no? Y en ese sentido plantean que hay necesidad de establecer reglas para poder emitir dinero, para poder emitir billetes, ¿no es cierto? Pero también sostienen que no hay que poner reglas para los depósitos, ¿no es cierto? Porque ese elemento va a depender, según esta escuela, de la prudencia de los banqueros. Están creyendo en que los banqueros tienen que ser prudentes, porque cuando dejan de ser prudentes, generan desconfianza, y eso le afecta al desempeño bancario, ¿no es cierto? Al mismo tiempo van a sostener que debe existir un solo banco de emisión, que debe haber monopolio en la emisión. Esos son los planteamientos de esta escuela bancaria, del Currency School. En la siguiente lámina vamos a ver, por favor, qué planteaba el Banking School. Planteaba que las reservas no solamente están constituidas por oro, por metálico, sino también por billetes, depósitos, letras de cambio. Por lo tanto, la emisión depende también de los cambios en los depósitos. Es decir, el activo fundamental del banco no está constituido solamente por la cantidad de oro que tiene el banco, sino además por billetes de otros bancos, depósitos, ¿no es cierto?, y las letras de cambio, que son instrumentos del comercio, ¿no es cierto? Esta es una visión que amplía el concepto de dinero tempranamente, algo cercana a la visión de activos de las personas que en los años 60 había planteado Milton Friedman, ¿no? Esta misma escuela se va a oponer a fijar reglas para la emisión. Dicen, no hay que establecer reglas. ¿Por qué?
porque este debe ser un mecanismo de autorregulación por los propios bancos. Los bancos están conscientes de que si emiten más allá de lo que deben emitir, sin reglas, si emiten más allá, se va a generar desconfianza, va a haber abundancia de billetes, la gente va a desconfiar y por lo tanto va a rechazar esos billetes. ¿Cómo va a rechazar? Acudiendo al banco y pidiendo la conversión inmediatamente en oro. Cada billete tiene un valor igual a una determinada cantidad de oro. Entonces dicen, los banqueros saben esto, no es necesario poner regulación, ellos mismos se autorregulan, ¿no es cierto? Entonces, para esta escuela, la competencia es el mecanismo de autocontrol. Y en síntesis están planteando la emisión libre, la banca libre, ¿no? Este es un punto importante también, porque cuando uno revisa el desarrollo del pensamiento económico, por ejemplo, va a encontrar que alrededor de la década de 1920, con antecedentes ciertamente en el siglo XIX, ¿no es cierto?, se va construyendo un nuevo enfoque en economía que es la escuela austriaca. En la década de los 30 van a haber debates muy interesantes, ¿no es cierto?, debates mediante cartas en la prensa, etcétera, entre Keynes y von Hayek, que es el representante de la escuela austriaca, ¿no es cierto? En el debate y en los hechos se va a imponer Keynes, ciertamente, ¿no? Pero la escuela austriaca ha resurgido y hoy día tenemos planteamientos interesantes de la escuela austriaca, esa escuela más liberal que la escuela monetarista de Milton Friedman, ¿no es cierto? Y que está vigente porque hay economistas, ¿no es cierto?, muy interesantes que están planteando cosas para frenar el intervencionismo estatal, ¿no? Entonces, la escuela austriaca de hoy día, por ejemplo, es partidaria de anular el Banco Central y que haya libre emisión. Y cuando se les pregunta a los economistas, ¿y qué va a pasar en una economía donde haya libre emisión sin la regulación del Banco Central? Va a haber exceso de emisión. Ellos dicen, es posible, pero la gente va a saber qué banco tiene reservas, qué banco genera confianza y va a preferir los billetes de ese banco y no de los otros, ¿no? Y ese planteamiento de la escuela austriaca de hoy, ¿no es cierto?, ya se lo había planteado entre 1820 y comienzos de la década de 1840. Pero para esos años, ese es el debate en Inglaterra. Por favor. Ahora, la ley bancaria de 1844, por su contenido en Inglaterra, obviamente determina el triunfo de la Currency School. ¿En qué términos? En términos de que se asume que la emisión depende estrictamente de la entrada y salida de oro que tiene el banco. Por otra parte, el Banco de Inglaterra tiene el derecho de emisión, ¿no es cierto?, pero se acepta que aún pueden funcionar los bancos rurales, principalmente en Escocia. Y otro elemento clave desde el punto de vista conceptual es que el Banco de Inglaterra va a dividirse en dos departamentos, el departamento de emisión y el departamento bancario. El de emisión va a emitir el dinero en función del ingreso de oro, ¿no es cierto? Y el departamento bancario no está sujeto a ninguna regla, no está sujeto a ninguna regla, y en el departamento bancario se recibe depósitos, se otorga créditos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la banca, cuando divide en dos departamentos al Banco de Inglaterra, está separando las funciones de la banca central de la banca comercial. Esta división va a tardar en llegar a América Latina y, por supuesto, a Bolivia. Por favor. En Estados Unidos, que es el otro referente, ¿no?, los bancos se van a crear por autorización de cada estado. Y va a haber estados que inclusive no van a crear ningún banco, ¿no es cierto? Y van a utilizar el dinero de los estados donde hay bancos y están emitiendo. En 1838 el estado de Nueva York va a autorizar oficialmente la creación de bancos privados en el territorio, ¿no es cierto?, del estado de Nueva York, con estos requisitos: cumplimiento de requisitos sobre el capital,
derecho a emisión y con reservas de metálico, hipotecas y bonos del gobierno. Entonces se está dando vía libre, ¿a qué? A la creación de otros bancos, a la creación de bancos comerciales que van a competir, ¿no es cierto? Y este modelo del estado de Nueva York se va a extender al país, ¿no es cierto? Entonces van a emerger muchísimos bancos. Rondeau Cameron nos muestra en su texto cifras muy interesantes respecto a cómo fue avanzando la creación de bancos con derecho a emisión en Estados Unidos en virtud a esta disposición, ¿no es cierto? Ahora, en 1907, cuando se produce una crisis financiera de gran alcance mundial, que impactó también a Bolivia, como saben ustedes, ¿no? En Estados Unidos, el impacto de esa crisis fue tan profunda que se determinó la creación del sistema de bancos de la Reserva Federal en el año de 1913. Fue un proceso que tomó tiempo, porque la crisis se produce en 1907, hay efectos negativos, hay debate también intenso, pero recién, ¿no es cierto?, se va a constituir el sistema de bancos de la Reserva Federal, que no es una sola entidad bancaria, es una sola entidad bancaria como cabeza, pero digamos con agencias de bancos centrales en los otros estados, en este caso, ¿no es cierto?, en varios estados de la Unión, ¿no? Se van a crear 12 bancos de Reserva Federal con derecho de emisión de billetes y con funciones regulatorias sobre la banca comercial. Este es otro elemento clave, porque se le está asignando a la Reserva Federal, ¿no es cierto?, que además de emitir billetes, debe regular la banca comercial, ¿no? Ahora hay que ver el contenido y la calidad de esa regulación, ciertamente. Por favor, ¿no? Ahora, veamos Bolivia. De 1900 a 1914, ustedes saben que se transita de la libre emisión al monopolio, ¿no es cierto?, de varios bancos, de la libre emisión de varios bancos al monopolio del Banco Nacional, al Banco de la Nación Boliviana. Hay que explicar ese cambio. Ese cambio tiene que ver ciertamente, para empezar desde un punto de vista macroeconómico, con condiciones globales de la economía, ¿no? Alexis ya ha explicado que en el siglo XIX el desarrollo bancario no se explica sino es a partir del auge minero de 1872 a 1895, casi hasta 1895, cuando entra en crisis la minería argentífera. En este periodo sucede lo propio. Sabemos que ya no es la plata, es el estaño, ¿no es cierto? Entonces, hay una demanda creciente de estaño, ricos yacimientos, ferrocarriles que nos comunican con la costa, hay un know-how, ¿no es cierto?, muy importante de cómo hacer minería, que son elementos que va a heredar la minería del estaño, ¿no es cierto? En economía se llama eso economías externas positivas, que generó la minería de la plata y que aprovecha la minería del estaño. Por favor. Entonces, este es un gráfico que muestra la evolución de los precios y de la exportación de estaño de Bolivia, de 1895 a 1920. Y obviamente, claramente se observa que la producción fue reaccionando estimulada a los precios, ¿no es cierto? Estimulada a los precios, pero también se puede observar que hubieron años en los que los precios cayeron, lo que determinó una contracción en la producción minera, principalmente en 1906, 1914, 1920-21, ¿no es cierto? Y obviamente en otro gráfico lo vamos a ver luego, durante la Gran Depresión. Pero ese es el contexto que explica el surgimiento, digamos, la expansión de la banca, por un lado, y por otro lado la concentración de la banca ya en los primeros 20 años del siglo XX. Por favor. Ahora, preguntémonos sobre el modelo de banca en Bolivia. Una vez que hemos conocido ya los modelos de banca teóricamente y en la práctica que existían en el mundo, ¿no es cierto? En Bolivia se va a adoptar, ¿no?, el modelo de banca libre, pero va a haber reglas para la emisión, ciertamente, que establecen
que los bancos no pueden emitir más allá del 150% de su capital, ¿no es cierto, Alexis? Así es. Entonces hay una regla, pero el ordenamiento legal va a venir después de que se han creado muchos bancos. La ley viene en 1890 y ya estamos con 20 años casi de funcionamiento de la banca en Bolivia, ¿no es cierto? Por otra parte, se van a establecer reservas en metálico, pero además en libras esterlinas, ¿no es cierto? Y hay también normas para el capital mínimo y para la emisión, para reiterar. Por favor. Entonces, ahora vamos a recapitular rápidamente el contenido de la Ley de Bancos de 1890. Para no cansarlos, Alexis ya ha hecho algunas precisiones, simplemente extender algunos elementos, ¿no? Primero, que es el Poder Legislativo el único ente estatal que tiene la facultad para autorizar el funcionamiento de bancos. Segundo, se establece que el capital mínimo sea 500.000 bolivianos constituidos en monedas de oro y barras de plata, ¿no? Monedas de oro y barras de plata. Esto es importante, porque el país todavía está viviendo bajo un patrón plata, pero un patrón plata que definitivamente va a entrar en crisis. Entonces, esta es la primera apertura al patrón oro realmente, ¿no es cierto? Por otra parte, la ley de 1890 va a prohibir otorgar préstamos mayores al 10% del capital pagado, emisión hasta el 150% de su capital, etcétera, ¿no? Y hay otro elemento que dice libre conversión de los billetes en metálico. Es decir, todas las personas que tienen billetes de los bancos pueden acudir cuando quieran al banco y pedir la conversión por oro principalmente. Cada billete es igual a determinados gramos de oro. Tienen derecho a pedir y el banco a entregarle esa cantidad de oro. Por último, se crea el cargo de Inspector General de Bancos, ¿no es cierto?, que no había, con la finalidad básicamente de supervisar el funcionamiento de la banca, ¿no? Y se establece que todos los bancos deben informar al Ministerio de Hacienda sobre su actividad cada semestre. Por favor. Hay leyes complementarias, la de 1894, donde se establece una multa al exceso de emisión, se ordena que deben formar un fondo de responsabilidad, se constituye un fondo de reserva, etc. Es decir, se va avanzando en la legislación. Es una legislación obviamente más completa, por favor, ¿no? Entonces, el modelo de banca en Bolivia hasta 1914, en realidad es un mix de la Currency School y la Banking School, ¿no es cierto? Es un mix básicamente, cuyas características globales se han descrito anteriormente. Ahora, la estructura del sistema bancario hacia 1905, comienzos del 20. Hay tres tipos de bancos: de depósitos, créditos y emisión, hipotecarios y también entidades financieras que se llaman para clases populares, ¿no? Por favor. Entonces, vean este cuadro: los bancos de depósitos, créditos y emisión: Banco Nacional de Bolivia, Argandoña, Industrial, del Comercio y Agrícola, las sedes donde funcionan, el capital autorizado, el capital efectivo, la emisión en millones de bolivianos y los depósitos que registran, ¿no es cierto? Aquí me ha faltado encontrar el dato de depósitos para 1905 para el Banco Nacional de Bolivia, ¿no? Ciertamente era el banco más grande por su capital, por la emisión y por los depósitos. En segundo lugar está el Banco Argandoña, ¿no? Por favor. Aquí vamos a tener un cuadro de los bancos hipotecarios que prestan en base a hipotecas, emiten cédulas hipotecarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son tres bancos fundamentales, están en La Paz, Sucre y Cochabamba, pero los principales van a ser los de La Paz y los de Cochabamba, ¿no? Y los montos de capital autorizado están muy por debajo del anterior grupo de bancos, 1,6 millones, 1,8, etcétera, y el capital efectivo, es decir, el capital de lo que le autorizan, lo que realmente existe, son cantidades mucho menores, que apenas llegan a los 100.000 bolivianos, no más. Entonces, pese a las normas importantes que se van puliendo, hay también una especie de tolerancia
en aceptar a los bancos que su capital efectivo esté muy alejado del capital autorizado. Y el capital efectivo es clave porque con ese banco, con ese capital empiezan a operar, ¿no? Por favor. Estos son los bancos, para las clases populares, el ahorro de La Paz, una institución que se llamaba el ahorro de La Paz, con un capital autorizado de 200.000 bolivianos, ¿no es cierto? Y un capital efectivo de 50.000 bolivianos aproximadamente, ¿sí? Muy pequeño, ¿no? Por favor. Bien, ¿qué problemas había en ese periodo? Ciertamente, en varias coyunturas se comprueba que hay un exceso de emisión. Los bancos emiten en un porcentaje más allá del límite establecido, ¿no es cierto? También empiezan a otorgar créditos, digamos, significativos a clientes importantes, lo que no estaba permitido según la norma, ¿no? Por otra parte, también en varias coyunturas los bancos se niegan a la conversión de sus billetes en oro, rechazan, ¿no es cierto?, en varias oportunidades, ¿no? Y a partir de ahí hay otros problemas también, porque el Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo, podía convertir sus billetes en oro, pero no podía o se resistía a convertir, por ejemplo, los billetes del Banco Francisco de Argandoña, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de, digamos, de competencia no leal, ciertamente, entre los bancos, porque obviamente a partir de esos elementos también hay denuncias de que muchas veces se ha comprobado que algunos bancos no aceptan los billetes de otros bancos para cualquier operación, y eso es forzar a la gente a que operen con los billetes del banco que está rechazando billetes de otros bancos. Pero recuerden, están compitiendo, ¿no es cierto? Tienen que generar ganancias, tienen que consolidar su mercado, ¿no? Entonces estas prácticas yo creo que hay que analizarlas con esa óptica, por favor. Ahora, el proyecto de creación del Banco de la Nación Boliviana es un proyecto que, como ustedes saben, se presenta en 1905, si no me equivoco fue el general Pastor Sáenz, que era liberal, senador de la República, ¿no es cierto?, que presenta el primer proyecto, etcétera, ¿no es cierto?, para crear un banco estatal que tenga el monopolio de emisión, ¿no?, que tenga el monopolio de emisión. Frente a ese proyecto hay una reacción de la banca privada. Y la principal oposición, revisando los documentos, uno se entera que la principal oposición va precisamente al hecho de no aceptar que se les quite el derecho de emitir, porque allí está una de las fuentes, tal vez la más importante,